Atención. Los relatos presentados a continuación provienen de los rincones más oscuros de Reddit. El contenido incluye testimonios perturbadores y puede resultar altamente aterrador. Se recomienda discreción. Hola, buenas tardes, che, boludo, que necesitas hoy, che. Necesitas que te gruñe. ¡Gruñeme! ¡No empieces! ¡Gruñeme! 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 Pero si sos la cobra. Bueno, cobra, lo que yo necesito es que me des un combo Cinépolis con 2 entradas para mí. Y mi gato Jorge, dame también un hot dog y una coca bien fría. Sí, y cierto. Casi se me olvidaba, quiero unas palomitas de mantequilla. Boludo, buena decisión de comprar el combo Cinépolis. Che, puerro, apurate que nuestros clientes necesitan su combo. Che, cobra, para. Que apenas es mi primer día y ya me estás bardeando. Dame tiempo que no me sé la de elaborar. Che, Mau, tiene tus pochoclos de mantequilla y tu pancho, boludo, está re bueno porque lo prepara yo. Tu nombre es el mascapito nada, boludo, vos me estás troleando. Mau, aquí tiene los tickets para ver experiencias perturbadoras que jura haber visto. Adivincula o quiero que Muchas gracias por el combo, Cobrix. Ya se nos hace tarde, así que nos vamos a la sala de cine. Vámonos, Jorge. Te la lavas, cobra. Y che, puerro, un beso en el siempre sucio. Ya estamos aquí, Jorge. Al fin llegamos a tiempo, creo que vinimos antes, o nadie vino hoy. Al cine. Porque la sala está vacía, jajaja, pero bueno. Mejor para nosotros. Bueno, Jorge. Hoy noté que estabas bastante callado. ¿Qué tienes, amigo? Eres un pendejo, mula, estúpido Mau. ¿Cómo se te olvida darme diálogos? Jajaja XD. Jajaja XD. Discúlpame, Jorge, por olvidarme de ti. No te preocupes, Mau. Ya me había preocupado, pensando de que no iba a poder hablar, jamás en mi vida. Si me espantaste bien feo. Sí, discúlpame, XD, si me pase hoy. Pero bueno, creo que ya va a empezar la película, Jorge. Tres, dos, uno. Experiencias aterradoras que juras haber vivido. Mi viejo era chef y arrendaba un local gigante en las afueras de la ciudad. El local era de 3 pisos, existía hacía más de 60 años y tenía un enorme salón con bar donde cabían fácil unas 300 personas. El tercer piso era una especie de departamento donde vivía mi viejo. Yo me iba a quedar los fines de semana con él, y siempre penaban. A plena luz del día se escuchaban pasos, que subían y bajaban escaleras, tocaban el bar como con una moneda, se caían las cosas, se abrían y cerraban puertas, etc. Estábamos tan acostumbrados que ya no nos daba ni miedo, pero una noche quedé paralizado al ver pasar por el rabillo del ojo una sombra desde la puerta hacia el final del salón. Estaba solo sentado en el bar escuchando música, y mi viejo estaba en la cocina. Así que me armé de valor y fui al salón a mirar. En el fondo, entre 2 mesas había una masa blanca opaca, como una neblina más consistente, tenía forma humana, pero no bien definida. Ahí mismo me cagué de miedo y salí corriendo a la cocina. Mi viejo me mira la cara y me dice: ¿lo viste, cierto? No sé qué es, pero hace unos días se pasea por el salón, yo lo mandé a la chucha y le dije que me debería haber avisado que eso andaba por ahí y que ni cagando volvía al salón de noche. Tenía 16 años y esa noche me dio miedo hasta el viento que golpeaba las ventanas. Me han pasado 2 cosas, una me cagué de miedo y la otra fue más una cuestión que no sé explicar, pero de por sí no da tanto miedo. 1. Contexto. Estaba en el campo, en la casa de unos tíos. Cuando subes la escalera al segundo piso hay 2 habitaciones, uno a la izquierda en la que duerme mi prima y otra a la derecha, en la que estaba yo durmiendo con mi primo en camas separadas, cada una a un extremo de la pieza, y las piezas no tienen puertas, solamente tienen el espacio donde debería haber una. En mitad de la noche me desperté, no sabría especificar a qué hora porque no vi ni el reloj ni el celular. Resulta que me había despertado debido a que escuché los pasos de una persona subiendo la escalera, ya que esta suena mucho.
Pensé que debería ser mi prima que bajó al baño, ya que veía a mi primo durmiendo al otro extremo de la pieza. La wea es que cerré los ojos para seguir durmiendo, pero me percaté que la persona que estaba subiendo no dobló en dirección a la pieza de mi prima, sino que se quedó parado al final de la escalera sin moverse durante un par de minutos, mientras yo estaba pensando qué wea le pasó a mi prima, todo esto manteniendo los ojos cerrados. Después empecé a escuchar los pasos nuevamente, pero la wea es que no fueron a la izquierda, sino que fueron a la derecha, a donde estaba yo con mi primo, y la wea es que este CSM se queda parado en la puerta sin moverse por un par de segundos. Ya para este entonces yo ya estaba pa' la caga porque no entendía qué estaba pasando, pero por alguna razón tenía demasiado miedo como para querer abrir los ojos. Volvió a moverse, pero ahora fue en dirección a mi cama y se puso como a 1 metro o menos y no sabría explicarlo, pero fue como que el WN acercó demasiado su cara a la mía, sentía el calor que emanaba de su cara, su respiración, aliento y toda la wea, estuvo así como 30 segundos mientras yo me cagaba entero, pero haciéndome el dormido de una manera espectacular. Pasados estos 30 segundos el WN se alejó y se fue bajando la escalera. En ese entonces yo tenía unos 20 años, pero la única wea que quería hacer era llorar por el terror que tuve durante unos minutos que se me hicieron eternos. 2. Estaba en el segundo piso de mi casa preparando una exposición para el colegio con unos amigos, estábamos de lo más tranquilos haciendo la cuestión cuando de repente pestañeo y todo se volvió blanco, pero absolutamente todo, es como que por unos 5 segundos me hubiera transportado a esa habitación que sale en Matrix cuando está el Neo con Trinity, creo, en una habitación blanca y les aparecen armas por todos lados. En la habitación no había sombras, no veías absolutamente nada, solamente blanco. Después como que pestañeé de nuevo y volví a la normalidad, yo pensaba que mi cerebro se había mandado a dar una vuelta y que estaba medio cagao, pero resulta que mis 3 compañeros que estaban enfrente mío también les pasó exactamente lo mismo y no tenemos la menor idea qué wea pudo pasar. Nosotros vivimos cerca del aeropuerto y siempre pasan aviones, pensamos que tal vez tuvimos la mala suerte que justo nos dio el reflejo del sol en algún avión y nos dio a nosotros, pero lo descartamos porque la velocidad que pasan los aviones por acá es demasiado rápido, obviamente, son aviones, por lo que hubiera sido imposible estar tanto tiempo. Otra cosa es que cuando nos llega el reflejo del sol en los ojos nos deslumbra y molesta, pero esto no fue así, literal nos fuimos de este mundo por unos 5 segundos y ni una explicación coherente. Una vez grabé a mi gato, Kev, jugando en mi pieza. No había nadie más cerca. El video captó una voz inhumana, demasiado ronca y grave para tratarse de alguien de mi familia, diciendo hola, Botín. Botín era el nombre de mi gato. Además, la voz era cercana, como si alguien lo hubiese susurrado junto al celular. No creo en espíritus ni en lo sobrenatural, pero recordarlo aún me lleva a hacerme preguntas. Estoy trabajando en una empresa chica por diciembre para tener sus lucas para fin de año y weas, me contaron que la empresa era grande en su tiempo, pero se fue a quiebra porque el jefe se murió y ahora el hijo la está intentando revivir. El lugar tiene 2 perros que viven en el patio delantero y todos los cuidan. Resulta que un día llegué y los perros estaban mirando fijo adentro del local y estaban llorando, entré porque pensé que había alguien y para mi sorpresa, no había nadie, revisé toda la entrada y nada. Fui a ver a los perros y estaban en una esquinita mirando con pena. Le conté a los otros trabajadores que estaban en el almacén atrás del local y todos quedaron pa' dentro pensando que el alma del viejo está rondando el lugar. Esto me pasó el martes. Una vez que iba de regreso a mi casa de la facultad, tomé el metro para llegar a la estación donde sale el camión que me deja cerca de mi casa. Normalmente lo tomo a las 10 de la noche y dejan de salir a las 11, por lo que no tengo tanto problema con que no alcance a tomarlo. El punto es que una vez cuando venía de regreso, tomé el metro a las 9 como siempre y llegué a la estación donde sale el camión y fui a donde siempre estaba la fila. Para mi sorpresa estaba vacía y yo pensé genial, alcanzaré asiento sin problema, entonces esperé, pero no llegaba el camión ni nadie más llegaba a hacer fila. Se me hizo muy extraño, entonces chequé mi celular y eran las 12, además de que tenía 8 llamadas perdidas de mi mamá.
Obviamente me saqué de pedo y no sabía qué había pasado, tomé el metro a la hora de siempre y me bajé como siempre, hasta recuerdo que la misma gente estaba cuando me subí y bajé, pero de alguna manera llegué 2 horas tarde a la última estación, no recuerdo nada de esas 2 horas, y normalmente contesto el teléfono a menos de que esté caminando por la calle. Le llamé a mis padres para decirles que todo estaba bien y que tomaría un taxi de regreso porque ya no había camiones, les comenté lo que pasó y se preocuparon, fuimos al doctor y no me encontraron nada malo. Es la única vez que me ha pasado algo así y todavía sigo sin saber qué demonios pasó, lo único que sé es que desaparecí por 2 horas y ni yo lo recuerdo, no tengo idea de qué habrá pasado en ese tiempo ni dónde estuve, pero sigo viviendo con el miedo de que pase otra vez y no tenga la misma suerte de solo llegar tarde a mi casa. Voy a contar lo que le pasó a una tía aquí en Culiacán. Resulta que hace 30 años, cuando se acababa de casar una tía, compró casa, pero esa casa estaba enseguida del panteón, nunca se imaginó lo que le iba a pasar allí. Ya a los días que se acomodó bien con muebles, cuartos y sus cosas le empezaron a pasar muchas cosas. Mi tía tiene 9 hermanas incluyendo mi mamá y pues como la casa era grande, otras 2 tías vivían con ella, esa casa estaba cerca de la de mi abuela, así que casi siempre tenía mucha gente y a veces se quedaba sola. Una noche se quedó con otra tía, entonces ya casi a la hora de dormir empieza a escuchar muchos pasos y gente caminando y hablando así como si fuera fiesta. En el piso de abajo, ella no se asustó porque pensó que todos habían llegado temprano de la fiesta. Cuando bajó a atender a la gente, se dio cuenta que no había nadie, se sacó de onda pero no se asustó, así que se volvió a acostar. Otra vez a las 12 de la noche escucha que les tocan la puerta de la casa, le pide a mi otra tía que la acompañe porque era tarde y van y abren la puerta y no era nadie, la calle estaba sola, se asustaron un poco y se fueron a dormir. Al día siguiente en la mañana no contaron nada porque pudo ser una broma o algún borracho, no era nada paranormal y una de ellas se fue y dejó a mi tía, la dueña de la casa sola, ella se puso a lavar los trastes y terminó, se puso a trapear la sala cuando empezó a escuchar que las cucharas y los tenedores se empezaron a mover solos y volteó a ver la cocina y todos los trastes empezaron a temblar, se asustó y subió a su cuarto y allí se quedó un rato. Más tarde, todavía no llegaba nadie porque estaban crudos por la fiesta y pues salió al patio a lavar ropa, era de esos patios grandes con un árbol atrás y pues enseguida era el panteón, empieza a lavar a mano y de repente escucha que atrás de ella, en la dirección del árbol le habla una voz y le dice Rosa, voltea, Rosa, voltea Rosa. Mi tía al escuchar esto se queda petrificada del susto porque sabe que no hay nadie en la casa y es una voz espectral y ella sin voltear para atrás se dirige a su cuarto a esconderse. Ya como a las 5 de la tarde llegan todos y les extraña ver a mi tía arriba en su cuarto, ella les cuenta todo y mis otros familiares al escuchar esto dicen que a todos les ha pasado algo de esto, no tan fuerte pero se les movieron cosas pero nadie se animó a decirle. Mi tía vivió meses en esa casa y la vendió, al poco tiempo supimos que los nuevos dueños derrumbaron la casa para hacer construcción nueva y al tumbar el árbol descubrieron una caja de madera llena de monedas de oro, no como para hacerse rico, pero pues varias. Mi tía me dijo que ella cree que los espíritus le querían dar a ella la caja y por eso le hablaban pero nunca se animó a voltear. Cuando era niña a veces dormía con mis abuelos y esa era una de esas noches. Yo estaba dormida en medio de los dos y todo bien pero de repente me estiraron de los pies muy fuerte, casi caía, entonces me subí, no sé cómo explicarlo, rápido y me vuelven a estirar pero esta vez alcanzó a agarrar a mi abuela y abuelo con mis manos y claro sintieron el movimiento hacia abajo y mi abuela se despertó y yo le dije que vi que alguien se asomaba y que me estiró, era como una mujer. Rápido mi abuela se despertó, echó agua bendita y le habló a mi mamá y me llevaron con una curandera y bañaron y golpearon con hierbas. Desde que tengo memoria soy una miedosa de primera, gracias a Dios no me ha pasado nada similar, pero sí otras cosas medio extrañas. Hace 1 año y medio estábamos en la casa de un amigo tomando cervezas y escuchando música. Éramos varios amigos, 4 para ser exactos, éramos los únicos que estamos en la casa. Estábamos esperando a un hermano de uno de nuestro amigo, seríamos 5 personas si el hermano hubiese ya llegado. Estábamos en el patio trasero tomando, platicando y escuchando música. Por ahí de las 3 de la mañana, vimos que se prendió la luz del cuarto del hermano de uno de nuestros amigos, nosotros asumimos que ya había llegado, y pasó a su cuarto a cambiarse o dejar sus cosas al baño etc., y que posteriormente bajaría para unirse a nosotros.
Los cuartos y sus ventanas dan al patio donde nos encontrábamos, entonces vimos la luz que se prendió y la silueta, todos pensando que era él. Pero nunca bajó, entonces después de un rato como a las 5 de la mañana nos fuimos a dormir, pensamos que su hermano se había quedado dormido. Al despertar por ahí del mediodía o la 1 de la tarde, teníamos la idea de ir al mercado a comer algo. Entonces nos quedamos con la idea de que su hermano aún seguía durmiendo y asumiendo que ya había llegado. Pero al tocarle y al abrir su cuarto, nos llegó un olor como a basura descompuesta, muy fétido, algo raro. Entonces nos sorprendió que no había nadie, entonces le mandamos WhatsApp y no respondía, entonces le marcamos y entró la llamada y escuchamos que sonaba el teléfono y cuando fuimos a buscarlo lo encontramos abajo de su cama en una caja de negra con muchas plumas, de alguna ave, gallo o gallina. Y al ver su teléfono vimos fotos que alguien tomó desde la ventana a nosotros cuando estábamos tomando en la madrugada. Después recibimos una llamada que su hermano estaba en el hospital desde el día anterior por un accidente que tuvo, nada grave, pero él nunca tuvo consigo el celular. Esta historia me pasó cuando tenía aproximadamente 14 años. Una noche, me quedé más tarde jugando en la computadora. La verdad no me acuerdo de la hora. Lo que sí recuerdo es que todos en mi familia ya se habían dormido, por lo que las luces de toda la casa estaban apagadas. La única luz provenía del brillo del computador. Estaba entretenida jugando cuando se me ocurre levantar la mirada. Lo que vi fue una sombra gigante que llegaba al techo. La sombra era color negra, o al menos eso me pareció, ya que no tenía iluminación suficiente. Su forma parecía a la del típico fantasma que está cubierta con una sábana. Yo siempre he sido algo renuente a creer cosas paranormales, por lo que lo primero que pensé en ese momento es que había sido mi imaginación. Por lo que volví a voltear a la computadora y me repetí a mí misma varias veces que lo que había visto no era real. Pero cuando volví a voltear la sombra seguía ahí. Así sucedió varias veces, cada vez que volteaba tenía la esperanza que la sombra desapareciera, pero nunca lo hizo. Así pasaron como 40.000. La verdad tenía mucho miedo. Normalmente uno solo ve sombras por milésimas de segundo y estas desaparecen. No sabía qué hacer, la sombra simplemente seguía ahí sin moverse. A una distancia aproximada de 2 mm. Lo único que pude hacer fue armarme de valor y correr hacia la cama y taparme con las sábanas. Así estuve un buen rato sin poder dormir. En mi interior sabía que la sombra estaba al lado de mí. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente me quedé dormida. A la mañana siguiente simplemente no había nada. Después de varios años sigo sin encontrarle una explicación lógica de lo que vi. Si alguno de ustedes tiene alguna explicación racional, me gustaría que la comentaran. Hace años me levantaba temprano para ir a nadar, entraba a las 6 am, pero salía de mi casa a eso de las 5 am y me iba en bicicleta. A pesar de ser una hora en la que la gente ya inicia a moverse, me sorprendió un poco que las calles estuvieran tan pinches vacías a esa hora. Un día iba por una calle de esas, que son no muy grandes y son bastante largas, había dado vuelta y pude ver desde lejos que había alguien o algo en medio de la calle a lo lejos, literalmente estaba parado en medio observando en mi dirección, no había gente en la calle y tampoco había tráfico. Mientras más me acercaba pude ver que era una persona, traía una sudadera con capucha y estaba cubierto, a esa distancia no se le podía ver la cara. No sabía qué hacer, si sencillamente irme por otra calle o arrimarme a la otra esquina para estar lo más lejos de él posible. Iba tarde ya como buen mexicano, siempre saliendo a la hora. Total que sencillamente seguí pedaleando en dirección hacia él, me daba muy mala espina, pero en su momento pensé que lo peor que podría pasarme es que me robara la bicicleta, así que solo pedaleé más rápido para evadirlo. Llegué hacia donde estaba él, lo pasé por el lado y pude ver cómo su mirada me seguía, fue un instante pero pude ver el movimiento de sus ojos mientras lo pasaba. Para mi sorpresa, cuando lo pasé decidí voltearme y, no estaba, el tipo que llevaba ahí parado por lo menos 3 minutos desapareció de la nada, me paniqueé, recuerdo que se me heló la sangre, empecé a sentir cómo se me aceleraba el corazón y empecé a voltear hacia todos lados de la calle buscándolo, no había nadie. Recuerdo que entré un poco en pánico y lo único que hice fue pedalear hacia mi escuela lo más rápido que podía. Decidí no pasar por allí de nuevo a esas horas, nunca jamás. Lo chistoso es que paso por allí todos los días, pero durante el día. He contado esta anécdota varias veces y nadie me cree, pero la verdad es lo más odd que me ha pasado en mi vida en cuestiones paranormales. No tomo, fumo ni me drogo, juro que había alguien allí y desapareció sin dejar rastro esa noche. Buenas noches.
Contaré mi historia, esta es de las más impactantes que tuve, advierto que probablemente haya mucho texto así que, comenzaré. Esto sucedió en CDMX, allá por el 2012, yo tenía apenas 8 años. Mi mamá y mi tía tenían que salir a una reunión junto con otros miembros de su equipo de trabajo. Mi familia vivía bastante lejos de donde sería el punto de reunión y como ese día habíamos planeado ir a cenar todos juntos después de la reunión, mi mamá decidió dejarnos a mi hermano, mi hermana, ambos mayores que yo, y a mí en casa de mi tía. A nuestro cargo se quedaría nuestro primo. La idea nos encantó, así que mi mamá y mi tía se fueron y nosotros nos quedamos en su casa. Debo añadir que la casa de mi tía y en sí su propia familia tienen muchas historias paranormales y podría decirse que ya eran expertos en el tema. Mi primo siempre nos contaba que él y su familia escuchaban voces, veían sombras, y todo ese tipo de cosas. Aquel día, a eso de las 6:30 p.m., ya se estaba oscureciendo, el cielo se encontraba totalmente negro pues pronto comenzaría a llover y hacía muchísimo frío. Mi primo estaba haciendo algunos trabajos ya que en aquel entonces estaba en la universidad mientras nosotros estábamos mirando una película, nada que ver con algo de terror, era la Era del Hielo 4, a media película nos dio hambre así que, para mejorar el momento quisimos comprar botanas. Mis hermanos decidieron ir a la tienda que estaba doblando la esquina a comprar algo, y me encargaron salir al patio trasero a descolgar la ropa que estaba en los tendederos, pues el cielo estaba tronando así que faltaba poco para que cayeran las primeras gotas de agua. En fin, ellos salieron y yo me quedé en casa. No recuerdo exactamente cuánto tiempo me tardé descolgando toda la ropa pero era bastante, tanto que no me cupo en toda la cesta y eso que era algo grande. Al terminar, entré y cerré la puerta, dejé la cesta con la ropa en el suelo, caminé hacia la sala, me senté en el sillón y justo después de eso comenzó a llover. En ese momento se sintió una atmósfera muy extraña, había un completo silencio que solo era acompañado por el ruido de la lluvia, mi primo estaba 2 pisos más arriba en su habitación por lo cual apenas se lograba notar su presencia en la casa, prácticamente estaba solo. Además, se estaba poniendo muy oscuro el lugar y la única luz que tenía era la de la televisión con la película pausada. No sé por qué, pero comencé a sentir un miedo profundo así que algo en mí no quería ni pararse a encender las luces, quizás era el hecho de saber toda la fama que tenía esa casa y las historias que me habían contado, además que estar ahí solo y a oscuras no ayudaba. Solo deseaba que mis hermanos llegaran ya, pero los minutos parecían horas, empecé a mirar a todas partes con terror y luego mejor me concentré en la imagen que había en la tele. En ese momento comencé a escuchar una voz que provenía desde dentro de la cocina, alguien dijo mi nombre en un tono que parecía un susurro pero un poco más alto, mi terror aumentó, estaba a punto de salir corriendo pero esa voz sonó una vez más y esta vez algo me tranquilizó, alcancé a distinguir esa voz y era la de mi hermana, o al menos eso creí. Alcancé a escuchar claramente un ven y seguido de eso ven, estamos aquí, acercarte más para verte yo entré en su juego y contesté que quieren. Y sonó una voz más grave diciendo ven, pensé que era mi hermano quien dijo eso pero la verdad no se parecía mucho, igual no le di mucha importancia a ese detalle porque a este punto creí que mis hermanos no se habían tardado nada en la tienda y trataban de hacerme una broma. Entonces me puse de pie y caminé lentamente hacia la cocina, mi intención era que no escucharan mis pisadas, para yo asustarlos a ellos y darles una cucharada de su propio chocolate. Entre más me acercaba escuchaba que decían más cosas, pero al ser susurros no podía distinguir bien lo que decían por el ruido de la lluvia. Y no solo eso, también escuchaba risas, pequeñas risas como si no pudieran aguantarse la carcajada, estas cada vez sonaban más fuertes. Para entrar a la cocina de la casa hace falta abrir una puerta entonces estiré un poco la mano y me fui acercando más y más hasta quedar a unos 10 centímetros de la puerta y justo cuando ya iba a abrirla escuché como alguien iba entrando por la puerta que da a la calle, miré por la ventana y eran mis hermanos que se acercaban a la puerta principal de la casa. Fue ahí que los ruidos de voces cesaron y me quedé en shock, no sentía mis piernas, quería correr pero al mismo tiempo no pude, miré a mis hermanos completamente asustado y luego de unos segundos me alejé de la puerta lo más rápido que pude con demasiado pánico, corrí hacia ellos, los abracé fuerte y les conté todo lo que había pasado. Resulta que mis hermanos habían tardado más tiempo en la tienda por la lluvia que estaba fuerte y no querían mojarse. Ellos jamás estuvieron en la cocina, nunca me hablaron, no había nadie ahí más que yo. Tampoco pudo ser mi primo ya que le hablamos para que bajara y comprobar si no había sido una broma suya, pero no, él siempre estuvo arriba.
No me atreví a entrar a la cocina, pero vi desde lejos cuando mi primo abrió la puerta, y efectivamente no había absolutamente nadie ahí. Ese día solo estuvimos nosotros 4 en la casa, no había nadie más. Al día de hoy no sé a quién o a qué escuché hablándome ese día. Lo que más me perturba fueron las risas que escuchaba y el preguntarme qué hubiera pasado si hubiera abierto la puerta, con que me hubiera encontrado. En fin, si llegaron hasta aquí, gracias por leer. Si les interesa, tengo más historias con... Buenos días, escribo esto más por el sentido de desahogarme, que por el hecho de tratar de asustar a alguien. Yo vengo de una familia que ha pasado por muchos temas sobrenaturales, ya que me comentan que mi abuelo materno hizo un pacto, lo cual terminó provocando que nuestra familia terminar ligada a muchas de estas cosas. En mi caso en particular, no me han pasado muchas cosas de forma directa, por algún motivo todo ese tipo de cosas me eluden, e incluso cuando estoy cerca de familiares que si les han pasado cosas así, me regañan cuando pregunto el por qué a mí no me pasa nada de eso, ya que me dicen que no es nada divertido y ni algo que uno deba de buscar. Total, lo único que me ha pasado a mí de forma directa fue en 3 ocasiones, justo cuando apenas era muy niño. Hoy en día tengo 36 años. Lo primero fue que a lo que me han dicho mis tías, mi mamá y en su momento mis abuelas, ambas ya no están con nosotros desafortunadamente. A mí me intentaron secuestrar las brujas cuando era recién nacido. De esos intentos hay 2 específicos que siempre me han causado temor. Por el que tal sí, la primera fue cuando tenía como 6 meses, en ese entonces mis papás vivían en casa de mi abuelita paterna, en un cuarto que les habían hecho en la parte trasera de la casa. La casa de mis abuelos era pequeña en aquel entonces, pero el terreno es bastante grande. Lo que pasó en ese momento fue que mi mamá se despertó asustada porque dice que no me sintió en la cama, ya que me solían acostar en medio de los 2, y que empezó a gritar el niño, se han llevado al niño. En eso todos los que estaban en la casa, nunca me han dicho quiénes exactamente eran, salieron corriendo al frente de la casa y ahí estaba yo, a enfrente, sin llorar, sin ningún daño, totalmente dormido, pero me comentan que me había orinado, y que por eso me dejaron. La segunda ocasión fue cuando tenía como 1 año, en ese entonces mi mamá y una tía paterna, habían ido a visitar a mi abuelita materna, y en lo que mi mamá entraba a dejar todas las cosas, pañalera, carreola, y todo eso, mi tía se quedó afuera, y en eso ella vio a 2 mujeres, a una la describe como muy alta y delgada, de casi 2 metros, y a la otra como más pequeña, de tal vez 1,50 y muy gorda, y vestidas totalmente de negro. Estaban bastante alejadas de ella, me dice que al menos a 50 metros, y que le decían danos al niño, dánoslo, o si no, también sufrirás. Mi tía me dice que tenía mucho miedo, y que sentía como la jalaban hacia ella, pero que mi tía se puso a orar a Dios. La mayoría en mi familia somos cristianos, y dice que pasado unos minutos, que para ella fueron horas, sintió que alguien la jalaba hacia atrás y la metió mi abuelita, y que en ese entonces cuando todos la vieron, ella tenía los brazos y las piernas llenas de rasguños, y que les dijo querían al niño, no se los quise dar y me rasguñaron. Le tomó un tiempo tranquilizarse y después de eso relativamente ya no me pasó nada. La tercera me pasó cuando tenía 4 años, era un poco más consciente de las cosas a mi alrededor, seguíamos viviendo en casa de mi abuelita paterna, y en esa ocasión, mi mamá se encontraba embarazada de mi hermano, yo seguía durmiendo en medio de mis papás, supongo que eso los hacía sentirse más seguros, y en esa ocasión eran como las 6 de la mañana, siempre me levantaba muy temprano cuando era niño, y recuerdo que me quedaba en medio de ellos, ya que me decían que no me moviera de la cama hasta que ellos se despertaran. Total, me levanté, mi mamá ya casi cumplía los 9 meses de embarazo, o al menos eso creo yo, porque si lograba notar su panza de embarazo, y vi una luz pasar afuera del cuarto, a pesar de que teníamos cortinas gruesas, se notaba dicha luz, era muy potente, ya que la estaba viendo incluso por donde había pared y no ventana, pero por algún motivo no me encabilo, podía ver sin que me dañara los se posó justo afuera de donde estaba mi mamá y cruzó la pared y se puso arriba de mi mamá. Nunca vi ningún rasgo específico en dicha luz, pero sentía que era como que un rostro, vi como me estaba viendo a mí, luego a mi hermano, o al menos eso sentía yo, y luego a mí, así por varias veces, luego dio una vuelta alrededor de la cama y se fue. Nunca me dio miedo, pero sentí que fue algo raro. Tengo muchas más anécdotas, aunque no precisamente mías, pero sí de mis primos y tíos, si gustan se las puedo contar también. Espero que les haya gustado. Oigan, mil gracias a todos por la paciencia que me han tenido. Es mi primer video largo, pero me gustaría hacer de estos relatos una sección nueva.
Así que los invito a que me compartan sus anécdotas, historias turbias, cosas sin explicación o experiencias con gente rara y bizarra. Déjenlas en los comentarios y las leemos en el próximo video. Gracias por ver. Bueno, el momento de la verdad. ¿Qué te pareció la peli, Jorge? Pues ni tan mal, Me pareció muy interesante, pero te mentiría si no me espante bien feo, jaja XD. Pero valió la pena haberte acompañado XD. Exacto, mi Jorge, estuvo buena la peli. Creo que se nos hizo bastante tarde. Bueno, veré la hora para irnos ya. Bueno, mi Jorge, ya es hora de irnos, vámonos.